Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es muy grato estar con ustedes otra vez y compartir este tiempo previo al análisis bíblico que nos acercará Samuel Montoya. A nombre de todo el equipo internacional de A través de la Biblia, les habla Lemuel La Rosa y les doy la bienvenida a otro encuentro con la palabra de Dios. Nos escribió Elvia Yolanda desde Miami, en Florida, Estados Unidos, y nos dice: la voz de la esperanza es como yo llamo a este programa. Así me siento yo cada vez que me despierto y escucho el programa que me da energía y alimento para el alma, alimento necesario e indispensable para enfrentar cada día. Les envío un saludo cariñoso para todos. Cada día aprendo cosas nuevas escuchándolo en la emisora Cadena Azul 1550 AM aquí en Miami. Que Dios les bendiga. Les envío una ofrenda para que puedan proseguir adelante y que mi contribución pueda ayudarles. Claro que sí, Elvia Yolanda, muchas gracias por el apoyo, por el reconocimiento, y qué bueno es saber que este programa le infunde esperanza para cada día de la semana. Eso es lo que hace la Biblia, palabra de Dios, que es lumbrera a nuestro camino. El pasaje que vamos a estudiar en la jornada de hoy juntos y que nos traerá seguramente mucha esperanza, como dice Elvia Yolanda de Miami, es el siguiente. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 20. Ahí comenzaremos el recorrido de hoy. Primera de Corintios 9, 20. Y avanzaremos hasta el capítulo 10, verso número 13. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos a ti para el tiempo de estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 9 de esta primera carta a los Corintios. Y al concluir nuestro programa anterior vimos que el apóstol Pablo pregunta ¿cuál sería su galardón? Y él mismo responde diciendo que predicando el Evangelio, presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de su derecho en el Evangelio. Y continúa diciendo en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y entonces entra en ese tan conocido pasaje que cubre los versículos 20 al 24 y dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo está diciendo, estoy haciendo todo esto porque estoy corriendo una carrera. Estoy corriendo como un atleta. Ahora, ¿corriendo para qué?
para recibir un premio. Veamos ahora lo que dicen los versículos 25 y 24 en ese orden. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y el versículo anterior, el versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Permítanos invitarle, amigo oyente, a que salgamos juntos a correr esta carrera. En este mundo, solo una persona puede ganar una carrera. Hay solo una persona que llega primero. Pero los dos podemos ganar. Podemos llegar primeros si estamos tratando de proclamar la palabra de Dios. Luego dice el apóstol Pablo, en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo dice que él no está haciendo sombra como los boxeadores. Es decir, que no está jugando. Esto no es un juego. No estoy jugando a ir a la iglesia. Esto es verdadero, esto es real. Y continúa en el versículo 27 de este capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La traducción aquí de esta última palabra, eliminado, no expresa verdaderamente lo que dice en el griego. Esa palabra, adóquimos, quiere decir no aprobado o desaprobado. Pablo está pensando aquí del tribunal de Cristo, donde se hará las recompensas a los creyentes. En la próxima carta a los Corintios, en la segunda, él va a hablar sobre este tema. Nosotros todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa. Y Pablo está diciendo que él está corriendo la carrera tratando de hacerlo como para recibir una recompensa. Y esa es la razón por la cual él está predicando el Evangelio. Y Pablo está diciendo, yo tengo libertad. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía, por ejemplo, que él no tenía que estar todos los días preparando estos programas en el idioma inglés. No era algo fácil y demandaba mucho trabajo. Él decía, yo ya soy jubilado y me podría ir a descansar a algún lugar. Pero decía, yo no quiero ir a sentarme en algún lugar sin hacer nada. Eso es lo último que quisiera hacer. Y le ruego al Señor que cuando Él acabe su obra conmigo, que me lleve. No quiero quedarme aquí sin hacer nada. Y así fue, amigo oyente. Este siervo del Señor continuó predicando fielmente el Evangelio hasta cuando Dios le llamó a su presencia. Pues bien, el apóstol Pablo dice, estoy en una carrera y estoy corriendo con un propósito. Quiero recibir una recompensa. Creemos que cada creyente debería trabajar para recibir una recompensa. No hacerlo para lograr la salvación. Eso es algo que se nos da gratuitamente, como un regalo. Somos salvos por gracia. Pero, amigo oyente, yo voy a recibir una recompensa y para ello tengo que trabajar. Eso es lo que tengo que decirle hoy. Si usted va a recibir una recompensa, mejor es que comience hoy mismo esa carrera. Comencemos quizá trotando despacito, pero luego debemos apurar el paso. Y es algo maravilloso el poder presentar en estos días la palabra de Dios. Bien, llegamos ahora al capítulo 10 de esta primera epístola a los Corintios. Estamos todavía en la sección que hemos llamado la libertad cristiana. Y esto trata sobre este asunto. Vamos a ver otro aspecto de la libertad cristiana, y la ilustración que se usará en este capítulo tiene que ver con la nación de Israel. Pablo había finalizado hablando en el último capítulo. En los dos últimos versículos del capítulo 9, él hacía referencia a la carrera del creyente y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y como ya dijimos, esa palabra eliminado se podría traducir como desaprobado. Y Pablo decía que él no quería ser desaprobado en el tribunal de Cristo. Él quería recibir una recompensa. Bien, ahora él continúa en el primer versículo de este capítulo 10, diciendo en su primera parte, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y aquí nuevamente Pablo utiliza este término que habla sobre la ignorancia. Uno siempre puede indicar que los hermanos son ignorantes en algunas cosas, y en este caso ellos están siendo ignorantes porque dice en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Ahora, la iglesia de Corinto estaba formada en gran parte por gentiles, pero quizá había también muchos que provenían de la nación de Israel. Pensamos en nuestros días que un judío cristiano es algo raro, fuera de lo común.
Bueno, en aquella época ellos pensaban que un gentil cristiano era algo raro. Él dice, nuestros padres todos. Pablo quizá no está incluyendo aquí a la iglesia. Estamos seguros que no lo está haciendo porque dice nuestros padres todos, refiriéndose a los israelitas. Y Pablo era uno de ellos. Él dijo, yo soy hebreo de hebreos. Él dice en los versículos 2 al 5 lo siguiente. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto nos demuestra todo lo que uno puede pasar y no llegar a ser un creyente. Asimismo nos revela la hermosa, maravillosa libertad que ese pueblo había experimentado cuando cruzaron el Mar Rojo. Usted sabe que aún no habían recibido la ley, y que en esa ocasión en particular no estaban bajo la ley. Ellos tenían mucha libertad, pero ellos abusaron de esa libertad. Podemos ver que el tener un privilegio no es siempre una garantía contra un fracaso final. Eso es algo que muchos hijos de personas ricas han tenido que aprender, y muchas personas que han tenido algún privilegio otorgado, ya sea por la política, en el mundo de los negocios, en la sociedad, o en cualquier esfera de este mundo. Ahora, los israelitas estaban bajo la nube, es decir, ellos tenían un guía. Ellos cruzaron el mar, pero dice aquí que ellos fueron bautizados en Moisés. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí volvemos a repetir esa ilustración que ya presentamos sobre la palabra bautismo, de lo cual hablamos anteriormente. Tenemos que volver a hacer énfasis aquí nuevamente que bautismo quiere decir varias cosas. Si usted observa en un léxico de palabras griegas, un diccionario de palabras griegas, puede observar que a esta palabra se le dan como 20 significados. Y los que tradujeron la Biblia, en realidad no tradujeron esta palabra. Lo que hicieron fue usar una transliteración de la misma, es decir, que ellos tomaron la palabra griega y la deletrearon en castellano. Tratar de decir dogmáticamente lo que ellos tenían en mente al hacerlo puede ser algo sumamente difícil porque ellos no tenían ninguna intención al respecto. Lo único que hicieron fue deletrear esa palabra del griego en castellano. En el día de hoy hay muchas personas que han tratado de reducir el significado de esa palabra a algo bastante limitado. Lo que quiere decir es identificar. En realidad, eso es lo que es el bautismo por agua. Habla de nuestra identificación con el Señor Jesucristo. Nosotros somos sepultados con Él por el bautismo, bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Él nos identifica con el cuerpo de Cristo, nos toma y nos coloca como un miembro. Más adelante en esta misma epístola vamos a considerar algo que Pablo dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. De eso haremos mención más adelante. Pero también aquí tenemos esa idea. Ahora, ¿cómo fueron ellos entonces bautizados en Moisés? Pues no me diga mi oyente que Moisés tuvo una reunión especial de bautismos allá en el Mar Rojo y los bautizó a todos. Porque en realidad ellos ni se mojaron al cruzar el mar. Dice que los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco. Eso quiere decir que la arena no estaba ni siquiera húmeda. Ellos caminaron sobre ella y estaba seca. Cuando Dios secó el Mar Rojo para ellos, amigo oyente, lo dejó bien seco. Ellos no entraron al agua ni se mojaron los pies. Allí no había agua ni para humedecer un pañuelo. Los que realmente se mojaron fueron los de Egipto. Ellos sí que se mojaron bastante. No me diga pues que el bautismo al que se está refiriendo aquí Pablo tiene que ver con el agua porque él no está hablando de eso. Tampoco se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Él dice que todos en Moisés fueron bautizados. ¿Qué es entonces lo que quiere decir con esto? Bien, quiere decir simplemente que estaban identificados con Moisés, porque en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos se nos dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, es decir, fueron mojados. Pero los hijos de Israel estaban identificados en Moisés. Dice que por fe pasaron el Mar Rojo. ¿La fe de quién? No era la de ellos. Ellos no tenían ninguna fe. Si usted puede leer la historia, se dará cuenta de que ellos deseaban regresar a Egipto más bien. Y estaban acusando a Moisés por haberlos sacado de aquel lugar y haberlos llevado al desierto. Ellos querían regresar, pero fue la fe de Moisés la que les hizo seguir con él. Moisés fue quien hirió el Mar Rojo con la vara y entonces el Señor milagrosamente separó las aguas.
Fue la vara de Moisés la que partió las aguas y luego él los guió hacia el otro lado. Cuando ellos llegaron al otro lado, ¿qué fue lo que hicieron? Moisés los guió a que cantaran ese cántico de los redimidos. Usted puede leer ese hermoso cántico de Moisés allá en el capítulo 15 de Éxodo. Ellos estaban identificados en Moisés. Podemos decir que ese es un cuadro de nuestra salvación. Cristo pasó a través de las aguas de la muerte, y nosotros también cruzamos y por medio de su muerte nos identificamos con Él. Somos llevados y somos identificados en un Salvador viviente. Somos bautizados en Cristo, y esta es la manera como este bautismo nos salva. Es el bautismo del Espíritu Santo que cuando nosotros confiamos en Cristo, somos colocados en Él. Ahora, el bautismo por agua ilustra algo y es muy importante. Es un bautismo ritual. El verdadero bautismo es el del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estos fueron bautizados en Moisés y fueron capaces de cruzar el Mar Rojo. Todos comieron de la misma comida espiritual, el maná. Ellos bebieron de la roca. Se nos dice que la roca era Cristo. Es un ejemplo de Él. Esa roca era Cristo. Pero Dios no estaba complacido con muchos de ellos. ¿Por qué? Ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué se nos presenta esto a nosotros? Ahora se nos indica el por qué. Leamos el versículo 6 de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hemos visto en los primeros 5 versículos de este capítulo una ilustración de la libertad que esta gente tenía como nación. Ahora vemos en esta penetrante sección que esta gente abusó de su libertad. Y esto nos da una aplicación para nosotros en el día de hoy. Dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Usted puede notar, amigo oyente, que esto fue escrito para usted y para mí en el día de hoy, y por lo tanto debemos prestar atención, mucha atención a esto. Queremos que usted note aquí que esta gente tenía esa maravillosa libertad. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Leemos que codiciaron las cosas malas. Ahora, ¿cuáles fueron esas cosas malas? Se mencionan allá en el capítulo 11 del libro de Números, comenzando con el versículo 4. Allí dice que muchos de ellos se acordaron de lo que habían dejado atrás en Egipto y codiciaban las cosas que habían comido antes, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Todo lo que ellos estaban deseando nacía en la tierra o debajo de la tierra. Decían, si pudiéramos regresar y comer del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Todas esas cosas eran bien sabrosas, pero dejaban un mal aliento. A ellos no les gustaba el maná, y leemos que ellos codiciaban cosas malas. Ahora, ¿qué hay de malo con los puerros, las cebollas y el ajo? Bueno, lo único malo es que si uno come eso y luego tiene visita, pues quizá tenga mal aliento. Pero ellos codiciaban esas cosas. En realidad, se nos dice que ellos deseaban tener aquello que no tenían. ¿Qué quiere decir con eso? Ese era el comienzo de la deserción, del abandono de esta gente. ¿Ha notado usted cuántas veces el deseo es el que conduce al pecado? Comenzó en el jardín de Edén. En Génesis capítulo 3 versículo 6 leemos, «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría». Fíjese usted, deseo, codicia. ¿Qué es eso? Es el deseo por algo que está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es deseo? Bueno, no lo podemos contestar realmente. Quizá algún psicólogo lo pueda contestar. No queremos desprestigiar a los psicólogos constantemente. No queremos mostrar falta de respeto con ellos, pero si usted tiene una oportunidad, pregúntele a uno de ellos qué es el deseo. Se dará cuenta que no han podido dar una respuesta todavía. Ellos hablan de inhibiciones y prohibiciones y se refieren al deseo como lo supremo en la vida. Bueno, después de todo, ¿qué es el deseo? Aquí, el querer hacer aquello que está fuera de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios para que ellos tuvieran esas cosas. Las habían tenido en Egipto, pero ahora no. Y luego dice Pablo aquí en el versículo 7 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios, «Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar». Idolatría es cualquier cosa que usted coloca en el lugar de Dios en su vida. Y luego continúa Pablo diciendo en el versículo 8, «Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Los pecados que tenía esta gente. Luego se nos sigue diciendo aquí en el versículo 9,
ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Recuerde usted que a ellos se les dijo que miraran hacia la serpiente de bronce para poder ser salvos. Ahora esta gente había murmurado y se había quejado contra Dios continuamente. En el versículo 10 leemos, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esta es una ilustración de aquellos que quieren las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Dios siempre tiene hoy algo bueno para su gente, pero ellos quieren constantemente algo que está más allá de la voluntad de Dios. Veamos ahora lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 11 de este capítulo 10 de su primera carta a los Corintios. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí podemos aprender una lección. Nuestros deseos deben estar dentro del dominio de la voluntad de Dios, y eso es muy importante. Luego en el versículo 12 se nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No interesa quién sea usted, amigo oyente, usted puede caer hoy mismo. Sería una cosa muy fácil que usted cometiera una equivocación y que tropezara y cayera. No interesa qué clase de santo sea usted. Por tanto, usted y yo, amigo oyente, en el día de hoy debemos tener mucho cuidado de permanecer dentro del dominio de la voluntad de Dios, donde nosotros no estemos apagando el Espíritu de Dios con nuestras vidas. Luego continúa Pablo diciendo en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay muchas personas en nuestros días que dicen, nadie ha sido tentado como lo he sido yo. Pero usted nunca ha tenido una tentación, amigo oyente, que otros no la hayan tenido en forma similar. Lo interesante aquí es que Dios nos muestra una salida, un escape. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Necesitamos reconocer, como dice el Dr. Hutton, que Dios siempre hace un camino por el cual podemos salir. Y a veces esa forma de escapar, amigo oyente, es un buen par de piernas para que nosotros le podamos mostrar los talones al diablo. Eso quiere decir que uno está corriendo tan rápido como le es posible para poder huir de la tentación. Creemos que muchas de las razones por las cuales muchas personas pecan es que hacen lo mismo que hizo un muchachito. Su madre escuchó ruidos durante la noche que procedían de la cocina. El pequeño estaba en la cocina y tenía en sus manos la lata de las galletas. Su madre lo llamó y le preguntó, «Juanito, ¿dónde estás?» Y el niño contesta, «Estoy en la cocina». Y su madre le pregunta, «¿Qué estás haciendo?» A lo cual él contesta, «Estoy luchando contra la tentación». Amigo oyente, ese no es el lugar ni la forma para luchar contra la tentación. Uno debe comenzar a correr. Muchos de nosotros necesitamos escaparnos de eso. Como una pequeña niña, por ejemplo, y quizá ya lo hemos contado antes. La pequeña se cayó de su cama una noche y comenzó a llorar. Su mamá fue a verla, la levantó, la volvió a colocar en la cama y le preguntó, «¿Cómo fue que te caíste?» Y ella le contesta, «Creo que me quedé muy cerca del borde de la cama cuando me acosté». Y esa es otra de las razones por las cuales muchos creyentes caen en el día de hoy. No avanzan mucho como creyentes, no continúan con Dios y tampoco con la voluntad de Dios. Se quedan allí en el borde por donde comenzaron cuando conocieron a Cristo. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que las bendiciones del Señor sean su más preciada posesión, es nuestra ferviente oración. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante
para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones, para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.